El día de hoy vamos a ver el capítulo 9, análisis espectral de señales periódicas. Entonces, para el capítulo del día de hoy, nos vamos a centrar especialmente en dos códigos, que va a ser lo que es el ejemplo 7 y un ejemplo que está otro poquito más acá abajo, está harto más acá abajo, que vendría a ser acá al final, el ejemplo 11. Ya nos vamos a centrar en estos dos ejemplos para ver si es que así se entiende mejor la materia. Y cosa de que si es que ustedes también quieren analizar cómo se ve una canción, por ejemplo, en el dominio de la frecuencia, incluso con esto son capaces de poder hacerlo, ¿ya? Entonces, para el ejemplo 7 lo que se hace es que se tienen dos señales, perdón, dos señales, una señal coseno de frecuencia 20.5 y otra señal coseno, pero con una amplitud mucho más chica. Esta vendría a ser de amplitud 1, esta de amplitud 0.001 y de frecuencia 50 Hz. Acá están ambas en el dominio del tiempo, pero multiplicados por una ventana en específico. Y esta vendría a ser su representación en el dominio de la frecuencia. ¿Qué necesitamos saber para esto? En cuanto a lo que es MATLAB, necesitamos saber que va a cambiar un poquitito la representación de cómo vamos a mostrar, a multiplicar, perdón, por el vector. Porque antes yo les había enseñado que era como 2 por pi por la frecuencia por un tiempo. Y yo les daba una forma de calcular ese tiempo con un paso. Pero esta es otra representación que básicamente es lo mismo. Ya, eso sería para MATLAB. Vamos a ocupar escala logarítmica. No siempre, pero sí la gran mayoría de las veces se ven mejor las gráficas con escala logarítmica. Ahora, en cuanto a la materia, ¿qué es lo importante que necesitan dominar para poder entender la clase de hoy? Es que necesitan saber que cada vez que uno quiere hacer una representación del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, se multiplica inevitablemente por una secuencia. ¿Ya? Las secuencias estaban acá arriba. Ya es importante entender esto. Esta vendría a ser la ventana rectangular. Nosotros siempre trabajamos con esta, a menos que le digamos al programa lo contrario. Una de las más usadas que he visto yo por lo menos es la Hanning. En general suele dar muy buenos resultados, ya debido a su lóbulo central grande y luego estas pequeñas caídas que tiene a los costados. Entonces, entendiendo eso, vamos a proceder ya con lo que vendría a ser el ejemplo 7. En base al ejemplo 7, lo que vamos a hacer nosotros es, como siempre, crear nuestro propio código para ir entendiendo paso a paso y cómo podríamos hacer nosotros esto. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar, como siempre, con un clear y con un CLC. Vamos a guardar este código, lo vamos a guardar acá nomás, sobre escribamos ese. Vamos a crear primero con un n. Necesitamos saber con cuántas muestras queremos trabajar. Siempre es bueno trabajar con muestras que sean potencias de 2. ¿Por qué? Porque en cierto punto vamos a ocupar la FFT. Sabemos que la eficiencia máxima de la FFT está en una potencia de 2. Por lo tanto, aquí el profesor eligió 512. Elijamos nosotros 1024, 1024, que vendría a ser la potencia siguiente. ¿Ya? Luego vamos a crear un vector de muestras, esto lo vamos a dejar igual, que vaya desde 0 hasta n-1. ¿Qué estamos haciendo con esto? Lo que estamos haciendo es que sabemos que vamos a tener 1024 muestras de alguna señal. Luego vamos a decir que vamos a tener un vector de muestras que queremos que comience en 0, pero como queremos tener 1024 muestras, le tenemos que restar 1, porque si es que vamos desde 0 hasta 1024, vamos a tener 1025 muestras. ¿Ya? Eso igual lo podemos comprobar. Por ejemplo, yo corro aquí este código y me está dando que n minúscula tiene 1024 muestras. Si es que yo no le pongo ese 1, hubiese tenido 1025, ya que llevo a 1024 más la muestra 0. Ya luego de eso, lo que vamos a hacer va a ser definirnos nuevas señales.
Definámonos, por ejemplo, una señal seno que sea pequeña, algo del estilo 0.03 por el seno de 2 por pi por una frecuencia. Digamos que ahora vamos a ocupar una frecuencia de 30, ¿ya? Ahora, aquí es donde ahora debería venir el tiempo, ¿cierto? Ahora en vez de poner exactamente el tiempo con el paso que calculábamos antes, simplemente vamos a poner n minúscula sobre n mayúscula, que es básicamente lo mismo. Ya vamos a ir desde 0 hasta 1024, pero con un paso de 1 sobre 1024 entre medio. ¿Ya? Aquí ya con esto ya podemos hacer incluso una ventana con solamente esta gráfica. Por ejemplo, si es que yo quisiera hacer eso, tendría que decir que x va a ser igual a sí misma, punto por la ventana Hanning del largo del vector que quiero analizar y con el apóstrofe. Ya. ¿Por qué x punto por la ventana Hanning? Porque yo cuando creo una ventana Hanning, digamos que una variable a va a ser igual a la Hanning de n y con el apóstrofe. Entonces lo que voy a tener es que esa variable a va a ser igual a 1 por 1024. Entonces, como mi variable x ya va a ser de 1 por 1024, simplemente voy a tener una multiplicación punto a punto. ¿Ya? Es por eso que se hace así. Esto siempre va a ser así, así que esa es una parte buena, siempre va a ser punto por y siempre aquí uno le va a poner el largo que uno necesita más ese apóstrofe para que se realice de manera correcta la multiplicación. Luego de que multiplicamos por la ventana, que para este caso multiplicamos por la ventana porque en general la rectangular no es exactamente buena, pero de todas maneras podríamos haber utilizado la rectangular. Tenemos que calcular la FFT. Entonces x va a ser igual a la FFT de x minúscula. Luego, sabemos que la FFT entrega valores imaginarios, o sea, una magnitud más un desfase. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a calcular la magnitud total de la FFT de la siguiente manera. Vamos a decir que la magnitud va a ser igual a 2. Este 2 viene dado porque la ventana Hanning tiene una atenuación o sea, presenta una atenuación. Por lo tanto, al multiplicar por 2, podemos quitar esa atenuación que presenta la ventana Hanning. ¿Ya? Luego vamos a normalizar multiplicando por 2 sobre n y luego vamos a calcular el valor absoluto de la FFT. Entonces, esta sería la manera de sacar la magnitud. Cada vez que trabajemos con la ventana Hanning y en específico toda esta parte de acá, cada vez que trabajemos con cualquier ventana va a ser así. Para diferentes ventanas, la verdad es que no estoy seguro si es que para todas el factor de atenuación se disminuye multiplicando por 2, pero por lo menos con la Hanning, que es la más utilizada y que por lo menos es la que vamos a utilizar hoy día, sí ese factor de atenuación se puede quitar solamente multiplicando por 2. Entonces, ahora nos vamos a fijar un vector k que va a ir desde 0 hasta 100. ¿Por qué desde 0 hasta 100? Porque este vector k lo que nos va a dar van a ser las frecuencias para las cuales vamos a haber calculado su magnitud. ¿Ya? Entonces, como sabemos que tenemos una señal que tiene frecuencia 30, entonces analicemos desde 0 hasta 100, ya que es un buen rango de análisis. Entonces vamos a plotear en escala logarítmica, semilogi, k, magnitud evaluada en k más 1. ¿Por qué hacemos esto? Porque k simplemente tiene 100 valores, mientras que la magnitud de la FFT tiene muchos más valores, tiene 1024 valores, de hecho. A ver, calculémoslo. Lo calculamos y aquí está, efectivamente, la magnitud de la FFT tiene 1024 valores. Por lo tanto, a mí no me interesan los 1024 valores, sino que simplemente me interesan los 100 primeros, que es para los cuales yo voy a evaluar su frecuencia. Entonces, una vez que hago esto de que creo mi K,
la magnitud la voy a evaluar solamente entre k más 1. ¿Por qué k más 1? Porque la primera k vale 0. Entonces estaría evaluando la magnitud en 0 y sabemos que MATLAB no conoce vectores evaluados en 0. Entonces por eso le pongo más 1. Y esto básicamente lo que estaría haciendo es darme el valor de magnitud para k igual, perdón, de la magnitud desde el valor 1 hasta el valor 101. Corremos este código y vemos lo siguiente. Ustedes podrían pensar que no se ve igual a lo que tiene el profesor acá, pero eso es netamente porque como el profesor dejó esto está puesto desde 10 a la 0 hasta 10 a la 4. Nosotros tenemos aquí desde 10 a la menos 2 hasta 10 a la menos 10. Por lo tanto, 10 a la menos 10, de hecho 10 a la menos 6 ya es una atenuación tan grande que podríamos sacarlo fácilmente del análisis. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Hacemos un axis que vaya desde 0 hasta 100. Recuerden que esto es el eje X, entonces sería desde 0 hasta 100 en el eje X. Luego en el eje Y, que vaya desde... Sabemos que nuestra señal tiene una amplitud de 0.003. Entonces vamos a poner el mínimo en 0.0001. Y la amplitud máxima la vamos a poner en 0.01. ¿Ya? Corremos este código y aquí ya vemos que tenemos prácticamente un impulso, de hecho. Y está perfectamente centrado en 30. Vemos su magnitud y su magnitud es de 0.003. O sea, incluso en la magnitud estamos perfectos, no estamos fallando en ningún momento. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar este axis por mientras para ir viendo cómo se comporta el código si es que le vamos agregando diferentes curvas. Por ejemplo, agreguemos una curva grande, una curva que sea 0.5. 0.5 por el coseno de 2 por pi por 70 por n sobre n. Corremos esto y vemos que no tenemos ningún problema. Ambas curvas se están representando bien y ninguna se está superponiendo a la otra. Recordemos que quitamos el axis, por eso que se ve esta parte de acá abajo. ¿Ya? Además, dentro de la materia está explicado que cuando nosotros tenemos frecuencias que no son números enteros, podemos llegar a tener algún problema. Entonces vamos a ver cuál puede ser ese problema. Pongamos 70.3. Corremos este código y vemos lo siguiente. Vemos que aumentó el contenido espurio, que vendría a ser esta parte de acá, de la segunda señal. Aún así, no se solaparon las señales, es decir, esta señal no quedó escondida bajo la sombra de esta. Pero ¿qué pasaría si es que tal vez estuvieran más cerca? Como por ejemplo en 35.3. Vemos que aquí prácticamente ya se estaba escondiendo la otra señal, pero no completamente. Entonces para este caso aún sirve. Hay casos en los que sí, de hecho creo que aquí en la misma materia se explica un caso en donde pasa exactamente eso, que una señal se tapa a la otra con su contenido espurio. ¿Ya? ¿Cómo se puede hacer para mejorar eso, para mejorar esto? Bueno, la verdad es que ya lo estamos haciendo, ya estamos mejorando esta situación porque estamos multiplicando por la ventana Hanning. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si es que no multiplicáramos por la ventana Hanning? Corremos este código, acá está. Y ahora sí podemos ver que se escondió completamente la segunda señal, la de amplitud 0.003, y que estaba acá en 30, que aún así existe un pequeño quiebre dentro de la señal, pero ya está completamente escondida. Esa es la gracia de las ventanas, son capaces de mostrarnos con bastante precisión los pics de amplitud. Y es más, si es que nosotros hiciéramos un axis, hagamos un axis acá. Aquí vamos a hacer un axis. Vamos a poner acá. Creo que este mismo nos puede servir. No, pero tiene que tener mayor amplitud. 0.7. Si es que hacemos este axis, ya incluso así podemos ver que tenemos un pic aquí.
Entonces es una buena representación. Y eso sería con el ejemplo 7. Tal vez le podría quedar alguna duda con respecto de por qué el profesor ocupó el valor absoluto desde 1 hasta n medio. Es porque simplemente él quiso no sacar el valor absoluto de la FFT completa y quiso ocupar simplemente la parte izquierda. Ya, esto se explica por lo siguiente. Si es que nosotros quisiéramos ocupar la magnitud completa, pasa esto, mira. Plot más. Así es como realmente se ve la magnitud de la FFT. Se ven grandes, grandes lóbulos, tanto al comienzo como al final. Entonces, este que está acá al final no es nada más que una réplica del primero. Entonces, nuestra banda realmente de interés es simplemente hasta n medios, que n vendría a ser nuestra n mayúscula. O sea, de los 1000 datos, la mitad. Eso es lo máximo que va a ser nuestra banda de interés. No más que eso. Creo que con eso ya expliqué todo lo que podría importar de ahí. Con este código, si es que ustedes lo quieren ocupar en sus casas y se preguntan qué significa ese más y esos 3 puntos, que me pasó a mí porque me lo preguntaba, pues corrí el código y veía que funcionaba, pero no entendía qué significaba esto. No es nada más que es para no seguir escribiendo hacia el lado, ya que si es que yo quiero, por ejemplo, seguir poniendo muchas sumas, que yo quiero seguir poniendo aquí más y sigo escribiendo hacia el lado, MATLAB no tiene problema en, en seguir expandiéndose horizontalmente. Pero cuando uno quiere mostrar esto en una hoja, no es lo mejor. Entonces uno en MATLAB puede poner más y 3 puntos, hace clic en Enter y puede seguir con la suma, como que si que estuviera dentro de la misma línea todavía. Para eso sí. ¿Ya? Entonces con lo otro que dije que íbamos a trabajar era justamente con el ejemplo 11. Ya esta parte yo la encuentro bastante entretenida y creo que por lo menos a mi impresión es una de las partes más bonitas del procesamiento digital de señales, el pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Entonces podríamos haber trabajado con este mismo archivo que trabaja el profesor, que sería una voz que está reproduciendo la vocal O. Entonces vamos a ocupar la carpenter.web y vamos a hacer algo muy similar a lo que está hecho acá. ¿Qué es lo que está hecho acá? Bueno, lo primero que se hace es que se grafica simplemente la señal en el tiempo de las 256 muestras que equivalen a 32 milésimas de segundo. Entonces esto no es nada más que la representación de la señal en el dominio del tiempo. Luego se aplica la FFT, como pueden ver, se multiplica por una ventana Honey y muestra, pero con un stem, es por eso que se ve así, su representación en el dominio de la frecuencia. Esto vendría a ser el espectro. Pero el espectro no es completamente claro. Es más, toda esta parte de acá abajo parece más bien ruido. Por lo tanto, ¿qué es lo que se va a hacer para mejorar la resolución? Se van a agregar ceros. Los ceros se agregan luego de multiplicar por la ventana correspondiente. Lo que se hace es sumar ceros, tal como habíamos hecho en un par de ayudantías atrás. Se le agregan los ceros correspondientes. Esta vez sí los ceros tienen que ser para que llegue a un n total que sea potencia de 2, que siempre es la idea, siempre queremos llegar a potencias de 2. Y vamos a llegar a una representación como esta, ya una definición mucho más clara, donde vamos a poder ver el espectro de mucha mejor manera. Pero no es la única solución que existe. También podemos tomar simplemente más datos del segmento, si es que los tenemos disponibles, y vamos a encontrar que estas respuestas básicamente son iguales, pero la gran diferencia es que los lóbulos laterales de esta señal son mucho más pequeños, ya que la resolución espectral es mucho más fina. Pero básicamente nos están mostrando que los peaks y las bandas están centradas en los mismos hertz. ¿Ya? Entonces es lo mismo, solo que esta es más fina, pero necesito mayor segmento, mientras que esta me da mayor definición,
pero en vez de darle más segmento voy a agregar ceros. Esta solución puede ser muy útil si es que no tengo más datos de segmento. Vamos a hacer todos estos pasos, ¿ya? Para nuestro caso, como vamos a ocupar la carpenter.web, tenemos la suerte de que sí vamos a tener más datos disponibles, ya que es una canción a la cual le podemos seguir sacando datos. Entonces, para esto vamos a comenzar con un clear, un CLC. Vamos a guardar esto acá, ejemplo, lo guardamos. Y lo primero que vamos a hacer es que necesitamos leer la canción. Entonces vamos a decir que segmento va a ser igual a audio read la carpenters.web. Cerramos aquí, corremos para ver si está todo bien escrito. Sí, estamos bien. Entonces, dijimos que la frecuencia de muestreo fs era de 44.100. Eso incluso lo explicó en el PDF correspondiente, que creo que era el capítulo 5 si no me equivoco, que esta muestra era 44.100. Entonces, ¿qué cantidad de muestras vamos a hacer la que nosotros queremos sacar? O sea, nuestro N mayúscula. Digamos que 8.192 muestras. Ya por nada en especial, podría haber sido cualquier otra potencia de 2, simplemente que vamos a ocupar esa, ¿ya? Ahora, vamos a sacar entonces nuestra secuencia X. Entonces, X va a ser igual al segmento, que va a estar evaluada entre 200.000. Ahora les voy a explicar por qué 200.000. Y va a ir hasta los 200.000 más n menos 1. Ya, entonces les explico qué es lo que estoy haciendo acá. Corro el código para poder explicarles bien. Y cuando nosotros corremos el código, lo primero que vemos es que el segmento, o sea, la canción como tal, de hecho esto deberíamos haberle llamado canción, llamémosle canción mejor, es una tontera, pero llamémosle canción. Entonces la canción tiene 600.000 muestras, ¿ya? Eso es lo que tiene de largo. Entonces, yo solamente voy a necesitar una pequeña parte. Desde los 200.000 hasta los 208.192 tengo lo siguiente. Mira. Sound 200.000 hasta 208.192,44.100. ¿Qué estoy haciendo con esta instrucción? Le estoy diciendo al computador que suene entre estas muestras, entre la 200.000 y la 208.192, y que muestre a 44.100. Obviamente no iba a hacer nada porque lo que hice fue decirle que sonara entre estas muestras, pero no le di el vector. Entonces esto tiene que ser sound canción, y ahora sí podemos poner lo que había puesto antes: 200.000, 208.192. Cerramos acá, 44.100. Cerramos acá. Ese pequeño bloque era una U. Lo voy a volver a poner. Es una U. Por lo tanto, ya vemos que vamos a tener algo muy similar. Como acá el profesor tiene una O, yo justamente tomé un bloque en el que voy a tener una U. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué una vocal y no otra cosa? Porque ¿qué pasaría si es que elijo un segmento aleatorio dentro de la canción donde justamente haya silencio? Lo único que voy a tener va a ser el espectro del ruido. Entonces no serviría para el análisis, no sería lo ideal. Por lo tanto, encontré este segmento donde justamente la cantante está pronunciando una U y vamos a trabajar sobre esa parte del segmento. Ahora, ¿qué estoy haciendo con esta partecita que escribí acá? Con esto estoy diciendo que 200.000 va a ir hasta 200.000 más 8.192, o sea, los 208.192, pero menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque esta vendría a ser mi muestra 0. Si es que le quito ese menos 1, tendría 8.193 muestras.
y no es lo que yo quiero. Yo quiero tener 8192, que esa es mi n. Ok, entonces luego de eso me voy a fijar mi vector de tiempo, donde mi vector de tiempo va a ser nada más que de n minúscula. No, primero, antes de definir mi vector tiempo, perdón, me voy a definir mi vector de muestras. Que mi vector de muestras tiene que ir desde 0 hasta n-1. Esto es exactamente lo mismo. Voy a tener un vector que vaya avanzando de 1 en 1 y que llegue hasta 8192. Le pongo el -1 por lo que expliqué anteriormente, porque si no tendría una muestra más. Ahora sí, ahora que tengo mi vector de muestras, me creo un vector de tiempo que no va a ser nada más que dividir este vector de muestras por la frecuencia de muestreo. ¿Ya? Entonces, para el tiempo lo que tenemos que hacer es tomar nuestro vector de muestras, dividirlo en la frecuencia de muestreo, o sea, fs. Y así se crea el vector de tiempo. Ya con esto podemos hacer nuestra primera gráfica, y quiero que sea la gráfica de simplemente la canción. Entonces vamos a hacer figure y le damos a llamar esto gráfica en el dominio del tiempo. ¿Por qué ocupo figure y no subplot? Con figure lo que digo es que cree una figura nueva como tal. Cada vez que yo cree el código va a crear una ventana nueva. Eso es lo que creen. Figure 2, figure 3. Y de hecho, ¿qué es lo que tengo? Tengo 3 ventanas abiertas. Ya, entonces ahora todo lo que grafique se va a graficar en esa ventana. Vamos a graficar entonces plot el tiempo contra x. Corremos esto y este es el segmento que nosotros vamos a analizar. Es un poco extenso, entonces mejor grafiquemos desde t, que vaya desde 1 hasta simplemente n medios para graficar solo la mitad del tiempo, y para el x lo mismo, de 1 hasta n medios. Esto es solamente para que se vea un poco mejor, aunque es prácticamente lo mismo, pero ahora por lo menos está un poco más expandida la señal. Ya vamos a ponerle título para que después cuando nos aparezca la ventana sepamos bien qué es lo que estamos viendo. Y este vendría a ser canción en el dominio del tiempo. Ya vamos a ponerle etiqueta en el eje X y le vamos a poner que estos son segundos. Y esto es amplitud. Aquí podemos tener una pequeña diferencia con el profesor, que el profesor puso que esto era milivolt. Yo, a diferencia de esta secuencia, yo no sé cómo es que fueron tomados los datos. Ya, entonces simplemente voy a tomar el eje Y como una amplitud, ya que no sé si es que son microvolt, milivolt, volt, no lo sé. Por lo tanto, simplemente lo voy a tomar como una amplitud. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Una vez que ya tenemos la gráfica en el dominio del tiempo con sus respectivas etiquetas, ya estamos listos para pasar al dominio de la frecuencia. Vamos a crear una nueva figura, que a esta le vamos a llamar espectro de la señal. Ahora lo que vamos a hacer es que, como ya tenemos ya nuestro vector X listo, lo único que tenemos que hacer es multiplicar por una ventana que nos acomode. Como les había dicho, la ventana Hanning en general es bastante utilizada y es la que vamos a utilizar hoy día. Entonces vamos a multiplicar por la Hanning. No nos olvidemos que la Hanning tiene que tener de argumento el largo de nuestro vector 8192, y que no se nos olvide el apóstrofe, porque si no, no va a poder hacer la multiplicación. Ya todo esto me faltó acá el signo de multiplicación. Luego de que multiplicamos por la ventana, estamos listos para hacer la FFT. Si se dan cuenta, esto es bastante metódico. Siempre son prácticamente los mismos pasos. Hay que solamente entender bien la teoría por detrás y luego esto ya es bien metódico. Calculamos la FFT. Una vez que calculamos la FFT, sabemos que estos son números imaginarios, entonces necesitamos su magnitud. Vamos a calcular la magnitud como 2, que era la atenuación por la ventana. 2 sobre n, que dijimos que eso ya estaba explicado, que era para normalizar.
y luego calculamos el valor absoluto de la señal. Entonces ya con eso tenemos lista la magnitud. Ahora vamos a crear nuestro vector k. Aquí va a haber una diferencia con respecto a lo que fue el ejercicio anterior. Para el k lo voy a llevar desde 0 hasta 181, que son 181 milésimas de segundo incluso las que calculé de canción. Ya eso simplemente lo hice con una regla de 3. Para calcular las frecuencias vamos a hacer otra cosa. Para calcular las frecuencias vamos a hacer fs sobre n por k. ¿Ya? Entonces, k van a ser las frecuencias las que queremos evaluar, pero estas frecuencias las tenemos que transformar. Ya con nuestra frecuencia de muestreo sabemos que tenemos muestras sobre segundos y si dividimos sobre las muestras nos vamos a quedar con 1 sobre segundo, que vendría a ser justamente la unidad de medida de la frecuencia. Y luego calculamos por la cantidad de muestras que queremos obtener para la frecuencia, ¿ya? Entonces, esta es la manera de calcular las frecuencias para este caso. Luego de que hacemos eso, ya estamos listos para graficar. Voy a graficar con plot. No, voy a graficar con semilogy primero. Con semilogy, f, la magnitud. Y aquí, ojo, porque miren, si es que yo corro el código así, me va a tirar un error. Espero que me tire un error. Sí, ahí está, me tiró el error. ¿Por qué me tiró un error? Porque me dice que los vectores deben tener el mismo largo. Y esto también se lo había explicado antes, que es porque la magnitud calcula los valores de todo el rango de la FFT, mientras que la frecuencia nosotros no la estamos calculando para todo el rango. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es decir que la magnitud va a ir simplemente desde de k más 1. Entonces haciendo esto acotamos los valores de magnitud que nos entregue al k, y como f depende de k, ambos van a tener el mismo largo. Corremos el código y vemos que la amplitud es de por 10 a la menos 7, por 10 a la menos 8, hasta por 10 a la menos 11. Yo lo que les había explicado es que ya, como esto está en decibeles, por 10 a la menos 6 ya es una atenuación bastante grande. Entonces, acá hay algo que me faltó hacer, lo más seguro. Y de hecho, viendo el workspace, vemos que la magnitud es de 8192 por 8192. Es decir, está bien que la magnitud sea de 8192, pero en algún momento cuando multipliqué me equivoqué en algo, porque esto tiene que ser de 1 por 8192. Recuerden que para el caso anterior les había explicado que esto se iba multiplicando punto a punto, uno a uno. Es decir, siempre iba a ser un solo vector, no una matriz. Entonces el error está acá, que me faltó ponerle la apóstrofe a la canción. Es por eso que el X tiene forma de matriz y no de vector. Corremos el código ahora y vemos que el X tiene forma de vector, no de matriz, y se arregló el resto de componentes. Ahora sí, ya con esto tenemos una representación de lo que vendría a ser la canción en el dominio de la frecuencia. Pero, ¿qué se ve con esto? Prácticamente lo único que se ve es ruido. Entonces, cuando hice esto por primera vez, me pregunté por qué podría ser. Vi los apuntes también del profesor y vi que él ocupaba el plot. Es decir, que no siempre que uno trabaja en frecuencia, uno va a tener que estar trabajando en escala logarítmica. Hay veces en las que la escala común nos muestra un resultado mucho mejor. Por ejemplo, así. Aquí estamos simplemente ocupando un plot y podemos ver que estamos detectando claramente en dónde se encuentran los pics. Aquí esta vendría a ser lo que es la fundamental y sus armónicas. Entonces para este caso, la escala logarítmica no sería lo más adecuado, ya que tenemos tantas componentes pequeñas que nos terminan ensuciando la señal. Ya. Entonces, vamos ahora a ponerle título acá. Vamos a poner espectro de la canción.
acá abajo vamos a poner, esto ya no son segundos, esto ahora es frecuencia. Y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, miren. Como nosotros tenemos acá el espectro, vemos que igual el espectro termina en general como de manera triangular. Todas estas componentes terminan de manera triangular. Entonces, ¿qué pasaría si es que en verdad tal vez nos estuviera faltando definición? Para este caso no es tan terrible la definición, no es mala, pero vamos a agregar ceros de todas maneras para ver la diferencia de un espectro sin agregar ceros y un espectro agregándole ceros. Ya. Entonces vamos a crear una nueva figura. Y ahora vamos a agregar ceros. ¿Cómo vamos a agregar los ceros? Para empezar necesitamos saber a qué número queremos llegar. Entonces, si es que nosotros tenemos un n de 8192, que dijimos que eso era 2 elevado a 13, sí. Lleguemos a 2 a la 14. Y para llegar a 2 a la 14 es 16.384, tendríamos que sumarle 8.192 ceros. Entonces simplemente lo único que vamos a hacer es decir que x, a todo esto, el x, el último cambio que le hicimos fue el de la ventana Hanning. Entonces, como ya está multiplicado por la ventana, los ceros se agregan después de multiplicar por la ventana. Entonces ya tenemos la variable lista para poder sumarle los ceros. ¿Cómo le sumamos los ceros? Simplemente decimos que x va a ser igual a x primero. Entonces esto va a crear un vector que va a rellenar con todos los valores de x y luego va a rellenar con ceros. ¿Cuántos ceros? Bueno, dijimos que eran 8.192 ceros. Cerramos, punto y coma. Ya con eso ya tenemos ya la señal con los ceros sumados. Le sacamos entonces la FFT a esta nueva señal, calculamos su magnitud y para la magnitud dijimos que era 2 por la normalización, 2 sobre n, por el valor absoluto de la FFT. Como les dije anteriormente, una vez que uno ya va entendiendo el concepto, ya esto se comienza a volver más o menos repetitivo. Entonces, lo más importante de esto es entender el por qué. Y luego la programación, si bien son hartas líneas de código, no es algo tan complejo, porque siempre se va repitiendo más o menos el mismo patrón. ¿Ya? Entonces, luego de que le calculamos la magnitud, ya tenemos listo el eje Y, nos faltaría el eje X. Para el eje X nos vamos a fijar nuestro vector K. Ahora para nuestro vector K va a ser diferente, porque nosotros calculamos fs fs. Nosotros calculamos la frecuencia en base a la frecuencia de muestreo y el número total de muestras. Pero todo esto ahora va a estar cambiado. Entonces vamos a necesitar un nuevo valor de K. ¿Ya? Por ejemplo, un K que vaya de 0 a 500. Vamos a necesitar mayores valores de K. Entonces vamos a decir que F va a ser igual a Fs sobre... ¿dónde está? Acá está. Este n ya no nos sirve porque este n es de 8192, pero nosotros ahora la frecuencia la tenemos que dividir en el número total de muestras que tengamos. ¿Y cuál es el número total de muestras? 16.384 muestras. Esto sería 16.384 muestras y lo multiplicamos por K. Ahora sí, una vez que ya tenemos el eje Y y el eje X listo, estamos listos para plotear. Entonces plot f, la magnitud, y esto es exactamente lo mismo, k más 1, por lo que expliqué antes de que no podía ser k igual 0, entonces se le pone k más 1. Comparemos. Tenemos acá y acá. ¿Qué es lo que tenemos con esto? Por ejemplo, acá. A ver, hagamos un zoom acá. Vamos a hacer un zoom acá. Y vamos a hacer un zoom acá en el mismo sector. Vemos que acá a los 240 antes teníamos esa amplitud, una amplitud de 6 por 10 a la 3, mientras que ahora la mantenemos, pero ganamos un nuevo pic que antes no estaba definido. Entonces efectivamente ganamos una mayor resolución de nuestro espectro.
Ya ahora podemos ver cosas que antes no podíamos ver y podemos detectar otro tipo de cosas. Por ejemplo, la fundamental ganó un poco de amplitud. Ya, entonces con eso sabemos que la amplitud, perdón, la fundamental en realidad tenía un poco más de amplitud que con el espectro normal. Ya vamos a volver a ponerle etiquetas a esto para que no nos vayamos a perder. Espectro de la canción con agregando ceros. Cerramos acá y esto lo copiamos y lo pegamos porque es exactamente lo mismo. Nos falta comprobar una última cosa. Esta la vamos a poner espectro de la señal agregando ceros. Nos falta comprobar una última cosa. Y es que se supone que agregar ceros debería dar exactamente la misma respuesta que agregando la misma cantidad de muestras, pero de la señal. Es decir, en vez de agregar 8192 muestras de ceros, agregar 8192 muestras de la canción. ¿Ya? Se supone que deberíamos obtener algo de este estilo. La misma señal, solo que con una definición mucho mayor. Veamos, comprobemos. Figure, y ahora vamos a poner espectro agregando 8192 muestras de información. No, no son 8192 muestras. Sí, son 8192 muestras. Me estaba confundiendo. Entonces vamos a tener un nuevo n que va a ser de 16.384, si no me equivoco, que eso es 2 a la 14. Sí, 16.384. Luego vamos a decir que x va a ser igual al segmento desde los 200.000 hasta los 200.000 más n menos 1. ¿Qué estoy haciendo con esto? Estoy definiendo nuevamente mi vector x, porque antes mi vector x solamente estaba tomando 8192 muestras de la canción original. Y ahora que me acuerdo, esto no lo llamé segmento, esto lo llamé canción. Entonces, ahora lo que voy a hacer es sacar 16.384 muestras. Es por eso que era necesaria esa línea. Entonces, vuelvo a definir mi vector n, que va a ir desde 0 hasta, esto era igual, que va a ir desde 0 hasta n-1. Luego de eso, defino mi vector tiempo. Ahora estoy haciendo prácticamente los mismos pasos que hice al principio para determinar el espectro de la señal. ¿Ya? Entonces esto va a ser n sobre fs, igual que antes. Entonces, una vez que ya tenemos listo el vector de tiempo, de hecho que ahora ni siquiera era necesario hacer el vector de tiempo, ya que no vamos a graficar en el dominio del tiempo, ni siquiera es necesario calcularlo, pero bueno, ya está escrito. Multiplicamos entonces por la ventana. Una vez que multiplicamos por la ventana, sabemos que estamos listos para llevarlo al dominio de la frecuencia, aplicando la FFT, y después de aplicar la FFT, normalizamos. Entonces, punto por la Hanning, se me estaba olvidando de nuevo, el apóstrofe acá, muy importante. La Hanning, que tiene que tener de largo n con su apóstrofe. Luego dije que teníamos que calcular la FFT. Ahora determinamos la magnitud. Para determinar la magnitud, esto es 2 por 2 sobre n por el valor absoluto de x. Una vez que ya tenemos listo esto, nos generamos nuevamente nuestras frecuencias, que dijimos que un buen valor para acá ahora iba a ser 0 desde 0 hasta 500. Que esto ya lo tenemos creado ahí arriba, así que ni siquiera es necesario escribirlo. Borramos. Perdón, f, entonces no va a variar porque va a ser igual a fs, que no ha cambiado. 16.384 tampoco ha cambiado y el k tampoco ha cambiado. Entonces podemos graficar sin ningún tipo de problema. Plot f, la magnitud de, como les había dicho antes, k más 1
y corremos el código. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que acá. Tenemos que, si bien no se hicieron tan flaquitos como en el caso del profesor, donde era muy evidente que ahora la definición era mucho más fina que con respecto a agregando ceros, aquí la definición sigue siendo prácticamente igual. Sí estamos ganando bastante información acá abajo, ya que ahora podemos ver que antes estos pics tenían una amplitud mucho mayor que la que tienen ahora. Ya además de que ganamos información en este sector de acá, donde antes teníamos un solo pic, ahora podemos diferenciar dos pics e incluso saber cuál es su frecuencia. Entonces, esos son los diferentes casos. Pudimos ver incluso que la fundamental, antes de agregar cero, tenía una amplitud un poco menor. Luego de agregar ceros, la, la fundamental ganó amplitud. Y ahora, agregando mayor cantidad de datos al segmento, vemos que la fundamental incluso bajó en su amplitud. Igual eso puede ser entre varias cosas porque quizás por el largo del segmento que estoy tomando, tal vez hasta incluso la cantante dejó de pronunciar la letra U. Puede ser por hartos factores también que pase esto. ¿Ya? Así que esa fue la clase de hoy y nos estaremos viendo. Hasta luego.